Viernes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de BTV, la información del Congreso. Vamos a compartir todo el análisis de lo que ha sido la jornada del día de hoy, con los proyectos que están en las sesiones extraordinarias, y también hablaremos con algunos de los diputados para conocer sus pareceres respecto a los temas más importantes que tiene que debatir el Congreso de la Nación. Le damos también la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras, a nuestro equipo aquí en esta tercera edición, y agradecerle principalmente a Mauricio Cantando, que gentilmente se ha quedado aquí a compartir un rato con nosotros. El destino siempre nos une, ¿eh? Mirá Siempre que nos vemos une. a cualquier hora, pero siempre terminamos. Bueno, sí, estuvimos hoy 2 horitas ahí escuchando un poco a Omar de Marchi, que fue es el vicepresidente Sí. de la Cámara, nos contó un poquito la expectativa que hay, porque mañana aparentemente habría los primeros contactos entre el oficialismo y la oposición para ver si la próxima semana empieza a desarrollarse el temario extraordinario, ¿no? Y también me imagino que van a haber conversado bastante sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, qué piensa Juntos por el Cambio, qué piensa el PRO, cómo están las discusiones Aparentemente internas. mañana el PRO va a discutir puertas adentro, porque recordemos que tanto la coalición cívica como la UCR anticiparon que están dispuestos a colaborar para que el acuerdo con el fondo sea aprobado en esta Cámara. El PRO por ahora no dijo nada. Gaby Vulcano, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Bien, todo bien. Bueno, van a ser, nos queda poquito igual, queda poquito tiempo porque estamos pensando que, bueno, esta semana van a empezar los contactos entre el oficialismo y la oposición para hablar justamente del temario de sesiones extraordinarias. La semana que viene hay que ver si efectivamente se puede avanzar en comisiones a debatir alguno de los proyectos que integran el temario, y quedaría poco tiempo para dictaminar y discutirlo en sesión, ¿no? 20 días les queda, porque el 28 vencen las extraordinarias. Sí, poquito. Es poco para la cantidad de cosas que todavía faltan, y sobre todo pensando que esta semana recién se van a empezar a discutir qué proyectos se van a incluir. Recordemos que son 18 iniciativas que integran el temario. Obviamente, como ya lo dijeron desde el propio oficialismo, no se van a tratar estos 18 proyectos, pero bueno, hay que acordar con la oposición, no solamente con Juntos por el Cambio, porque a veces, como es la principal fuerza numerosa opositora, nosotros solemos poner el foco ahí, pero obviamente hay muchos otros bloques opositores con los que el oficialismo también quiere hablar para ver en qué temas sí se puede avanzar y cuáles van a ser muy conflictivos, por lo menos para tratar ahora en lo que es extraordinarias. Y toda esta agenda, además, está atravesada, como decíamos, por el debate en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también algunas fechas perentorias que hay, por ejemplo, con respecto al Consejo de la Magistratura. Gaby, nos vas a contar en detalle todos los proyectos que hay para su modificación, porque recordemos, la Corte Suprema estableció un límite concreto para que pueda debatirse este proyecto y así, bueno, reformarlo, porque se declaró inconstitucional. Así que todo esto es un poco el mar de fondo también que hay respecto de el Congreso de la Nación y la Cámara de Diputados en particular, y el reordenamiento del bloque oficialista, que es lo que está marcando un poco el ritmo ahora. Sí, ayer se conoció un comunicado de Juntos por el Cambio, de la mesa de Juntos por el Cambio, que supuestamente integran los presidentes de partido y los jefes de bloque. Digo supuestamente porque ese comunicado no tiene ninguna firma. Claro. Habitualmente tienen, pero no sé por qué el de ayer no lo quisieron firmar, en donde piden que la nueva composición del Consejo de la Magistratura, ya sea a través de una ley que apruebe este Congreso, que sería el único camino, pero están pidiendo que vuelva la Corte Suprema a presidir el organismo. Recordemos que el fallo de la Corte no dice eso, dice que tiene que respetarse lo equilibrado. Tiene que volver al equilibrio entre los estamentos y la política, pero no dice que la Corte lo tiene que presidir, pero Juntos por el Cambio quiere que la Corte lo presida. En un contexto donde, bueno, también recordemos, a principio de este mes, hace 8 días atrás, 7 específicamente, hubo una manifestación de sectores que, bueno, plantean y cuestionan a la Corte Suprema por muchos de sus fallos, y sobre todo por algunas de las acciones vinculadas con el lawfare, las causas armadas, la situación específica que está atravesando la justicia respecto de algunas causas vinculadas sobre todo a la gestión de
Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ese contexto también es el que marca el ritmo de este debate y también un poco la definición que se conoció en diciembre de la Corte Suprema respecto al Consejo de la Magistratura. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando hoy, estas 2 horas y también estas semanas, porque es en definitiva lo que va desarrollándose aquí en la Cámara de Diputados, recordando que el 1 de marzo es el gran día que viene el presidente, uno de los feriado eventos. Aparte, ¿no? Feriado porque es carnaval. 28 y 1 carnaval. Sí, es martes de carnaval, un día muy importante también para la cultura popular, ¿no? Porque es justamente el final de ese proceso de fiesta. Claro, y entonces el 28 es lunes, el 1 es martes, podemos decir que sesiones extraordinarias hay tiempo hasta una semana antes, o sea, 23, 24 de febrero. Ya, a la Esa es la fecha esquina. que se habla de una mega sesión, sobre todo porque en la Cámara de Diputados los proyectos son en su mayoría con posibilidades de acuerdo, ¿no? Claro. No hay temas así tan conflictivos. No, los temas principales en definitiva están ahí, algunos ya con dictamen que venció, obviamente porque cambió la composición, terminó el periodo de sesiones ordinarias que se había extendido hasta el 31 de diciembre, pero bueno, también los debates se actualizan y hay otro contexto y eso muchas veces influye. Y sí, ahí uno de los proyectos que es de interés de la Casa Rosada es el proyecto que fomenta la industria agrobioindustrial, en realidad, que fomenta lo que tiene que ver con el agrobioindustrial. Y la verdad es que ahí sí, por ejemplo, no hay acuerdo. Desde Juntos por el Cambio ya dijeron que iban a presentar un proyecto propio referido a ese tema. Plantearon algunos cuestionamientos. No hay una postura única dentro de la principal fuerza opositora, pero bueno, lo cierto es que, por ejemplo, en una iniciativa de esas características no hay tanto consenso, sí en otras como la ley que está referida al tema de enfermería, HIV, Sí. hay, Todas bueno, las de salud, digamos. las de salud en general tienen bastante consenso, lo que tiene que ver también con la prórroga para el incentivo a la construcción es otra de las iniciativas que también sería de fácil aprobación, pero bueno, va a depender las otras discusiones que se están dando, porque sabemos que muchas veces discusiones que resultan fáciles aparentemente se ven atravesadas por otras discusiones que tienen que ver, por ejemplo, la del acuerdo, por ejemplo, la del Consejo a la Magistratura. Depende cómo se tramiten esas otras discusiones. Y los contextos pueden fluir, también, ¿no? claro. Porque los contextos políticos Está el consenso fiscal son también, que lo tienen ahí olvidadito, está primero en la lista está de en el extraordinarias. Senado. Y, sí, bueno, en las 2 cámaras lo tendrían que tratar en algún momento. Supuestamente el número está porque la mayoría de los gobernadores opositores, salvo Rodríguez Larreta, lo avalaron, o sea que sus legisladores deberían avalarlo, y me parece que es un tema siempre fuerte, que con el tema del acuerdo con el FMI quedó muy atrás. Sí, pero creo que verdad. se va a debatir, va a tener varias posiciones en contra, porque gran parte Juntos por el Cambio está en contra, y habría un número para aprobarlo, ¿no? Yo pensaba con el proyecto, justamente que comentabas, Gaby, hace un ratito nada más, me hacía recordar al debate que tuvimos con biocombustibles, que fue un debate complejo, difícil, más allá que hubo un cambio. Me parece que este va a ser más Este va a ser tranquilo. un poco más este va a ser más tranquilo. tranquilo, hay menos actores de peso molestos, ¿no? Claro. Por ahí hay diferencias, no sé qué dice Gaby, hay diferencias más de forma o de alcance de algunos proyectos. Más que nada lo que uno ha escuchado es la discrecionalidad que tenía el Poder Ejecutivo para definir los beneficiarios de estos incentivos fiscales. Y después está el tema ambiental, ¿no? Que se está avanzando y que a veces algunos sectores de Juntos por el Cambio relacionados al campo dicen que se hace de modo, no sé si muy rápido, pero sí con pocos elementos, ¿no? No están muy conformes. Creo que esos son los puntos más o menos de este proyecto que traen ruido, ¿no? El de consenso fiscal, como decíamos, está en el Senado, tiene que pasar primero por ahí porque es la representación de los gobiernos provinciales, es el acuerdo que se firmó en diciembre del año pasado y que viene ya desde los 90 con varios pactos que se van actualizando. A estos cambiaron un poco también el sentido de los que habían firmado en el 17 con Juntos por el Cambio, así que hay una necesidad de los gobernadores, porque como no hay presupuesto nacional, el consenso sería por lo menos una instancia también de bastantes la acuerdos. oposición de Larreta tiene que ver ni más ni menos con que le sacaron los fondos para la policía de la ciudad, porque hasta un año antes se le había firmado este acuerdo fiscal, e inclusive la primera vez que se trata en este Congreso con la presidencia de Alberto Fernández, los legisladores de la ciudad de Buenos Aires del PRO votaron a favor. Claro, porque ¿no? lo que establece el consenso es que tienen que renunciar a cualquier tipo de litigio de juicios, que tengan, ¿no? exactamente. Entonces, por esa razón,
no lo de Aguirre Larreta, pero no está en contra con el consenso general de fondo porque siempre lo aprobó, ¿no? Bueno, tampoco firmaron La Pampa y San Luis, que no lo hicieron en el 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri por la misma razón, porque tenían que renunciar sino al litigio que estaban llevando adelante con el gobierno nacional, y en este caso es exactamente lo mismo, tampoco firmaron, independientemente de que el color político al que pertenecen es igual que el del Ejecutivo Nacional. Pero bueno, lo cierto es que falta, como vos bien decías, Amanda, que se trate eso en el Senado, lo que es el pacto fiscal, y después el Consejo de la Magistratura, que son dos temas fuertes. El primero, en general, cuando uno consulta en lo que es Juntos por el Cambio, dicen, bueno, va a haber algunos senadores y senadoras, y después aquí en la Cámara de Diputados, diputadas y diputados que de ese espacio político que van a votar en contra, pero en general los que responden a los gobernadores de Juntos por el Cambio, van a votar a favor. Eso estaría garantizada la aprobación de lo que es el consenso fiscal. No así lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, que recién Mauricio decía, bueno, estos puntos centrales que plantearon ahora desde Juntos por el Cambio, que es necesario que sí o sí tenga un proyecto que reforme la composición del Consejo de la Magistratura. Bueno, ahí también hay que marcar que más allá de que sacaron un comunicado desde la Mesa Nacional respecto a este tema, después vamos a estar contando, desde Juntos por el Cambio aquí en la Cámara de Diputados se presentaron muchos proyectos, y lo interesante tal vez no es que se hayan presentado muchos, porque eso no es algo raro, sino que dentro del mismo espacio se presentaron proyectos muy diferentes. Claro. En algunos casos tal vez el que presentó Mario Negri y Margarita Stolbizer son similares, pero dentro del radicalismo está el de Fernando Carvajal, que presentó un proyecto muy distinto, el de Pablo Tonelli del PRO, que no es tan distinto, pero en cuanto al número sí. Entonces, me parece que ahí tienen discusiones que no están saldadas todavía. Independientemente de este comunicado que sacaron, donde ahora la pelota se la tiraron al Senado. En el Senado tienen ahí, están planteando que Luis Naidenov va a ser el encargado de redactar este proyecto que va a presentar Juntos por el Cambio en el Senado. Así que bueno, veremos después cómo queda plasmado eso que dijeron ayer en el comunicado en un proyecto, ¿no? Y justamente lo había presentado en diciembre el presidente de la Nación, ahí unos días antes de que la Corte Suprema tomara esta resolución de declarar inconstitucional aquella reforma del año 2006, cuando se modificó el número de integración del Consejo de la Magistratura, y además también la desvinculación con la relación con la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, Mauri, por este aguante, por este ratito. Nos vamos a ver en cualquier momento, seguro aquí en la pantalla de TV. Nosotros mientras vamos a escuchar al diputado Felipe Álvarez, que estuvo conversando más temprano en la primera edición aquí en DTV, justamente reflexionando en torno a la cuestión del Fondo Monetario Internacional. Primero creo que hay una gran confusión con el entendimiento que proviene del mismo oficialismo, ¿no? Si una de las partes de la coalición gobernante no está de acuerdo, y eso ya genera duda en todos los que no somos parte de esa coalición o del oficialismo. Seguro. Y también creo que la postura del diputado Máximo Kirchner lo que hizo fue exponer la misma contradicción de muchos gobernadores, incluso mi provincia, el gobernador de mi provincia, que en su momento estaban en contra del endeudamiento, en contra de acordar con el Fondo Monetario, en contra, de todo lo que tuviera que ver con el Fondo Monetario Internacional, y hoy cuando se habla ya de un acuerdo de entendimiento, están a favor. Entonces al final parecía que son el partido oficialista. Hoy que les toca gobernar dicen que sí, creo que la posición del diputado Máximo Kirchner vino a poner, a desnudar esta misma contradicción que tiene la coalición gobernante. En ese sentido, nosotros para poder acompañar, primero tenemos que tener la letra, ver bien de qué se trata. Yo no estuve de acuerdo en su momento con el endeudamiento, pero tampoco estoy hoy de acuerdo de pagar a cualquier costo, ¿no? Ahí estábamos escuchando justamente al diputado Felipe Álvarez,
que compartía su posición respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Él es uno de los integrantes de los diputados que también están en la oposición, pero lejos de Juntos por el Cambio. Había ingresado por Juntos por el Cambio, luego tuvo su monobloque, así que ahora está en uno de los interbloques de la oposición que no pertenecen a Juntos por el Cambio. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Claudio Mardones, que se topó con una gran marcha que está sucediendo en este momento. Exactamente, así es. En rechazo justamente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Absolutamente, tal cual. Podríamos decir que dentro de las movilizaciones del año, esta es la primera en donde queda demostrada una importante masividad dentro del planteo. Estamos en medio, digamos, del arranque de febrero y la demostración de fuerza, bueno, es notoria. Fuera del Congreso se ven muchas columnas. Son convocados justamente por el Frente de Izquierda, por los distintos espacios del Frente de Izquierda Unidad, que tienen sus 4 representantes aquí en la Cámara de Diputados, con muchos movimientos sociales, ¿no? Principalmente marchan hacia la Casa de Gobierno para rechazar este principio de acuerdo. Así que eso es lo que finalmente, bueno, todos nos lo cruzamos cuando veníamos para acá, para el canal, porque se concentraban acá en las inmediaciones del Congreso. Pero Gaby, como habías prometido, armaste una serie de placas para explicar justamente estos proyectos que buscan modificar el Consejo de la Magistratura. Sí, así es. Como decíamos antes, está el proyecto que presentó el Ejecutivo Nacional, ahora les vamos a contar eso. Hay varios proyectos de Juntos por el Cambio. Después también les vamos a contar lo que tiene que ver con esta propuesta para unificar algunos puntos centrales que cree Juntos por el Cambio que tiene que tener la iniciativa que se discuta aquí en el Congreso. Y voy a remarcar algo que me parece que es importante porque siempre hablamos del proyecto o los proyectos del Consejo de la Magistratura referido a la composición puntualmente. Vamos a hablar de eso porque en realidad se plantean varias cuestiones en cada uno de los proyectos. Nosotros nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con la composición, que es lo que vos antes mencionabas, generó un poco el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Habló específicamente de eso, que era necesario que haya un mayor equilibrio entre los estamentos y de alguna manera es a lo que apuntan la mayoría de estas iniciativas. El proyecto del Ejecutivo Nacional establece elevar el número de miembros de 13 a 17. Actualmente, después de la reforma que se hizo en 2006, se pasó de 20 miembros a 13 miembros, que son los que establece la ley vigente. Bueno, lo que dicen es, habría que elevarlo a 17. ¿Qué es lo que propone? Propone que el Consejo esté integrado por 3 diputados, 3 senadores, un representante del Poder Ejecutivo Nacional, 4 jueces, 4 abogados y 2 académicos o científicos. Si uno se fija en lo que tiene que ver con esta composición que plantean desde el Ejecutivo Nacional, hay una leve preeminencia, si se quiere, de la pata jurídica. Sí. Digo leve porque es apenas un integrante más y si uno la compara con lo que establece la ley vigente, bueno, saldría, si se quiere, un poquito más beneficiado todo lo que tiene que ver con los representantes de los jueces y de los abogados. Sí, que en definitiva serían más los representantes del saber más técnico, ¿no? Porque también el Consejo de la Magistratura, entre algunas de sus funciones, tiene la de la evaluación de los candidatos y candidatas para luego elevárselo al Ejecutivo Nacional. Así que es un avance, en cierto sentido, de un conocimiento más técnico del proceso judicial. Y algo que vos también mencionabas antes es que este proyecto lo presentó el oficialismo antes de que saliera el fallo de la Corte Suprema. Ya un poco el Ejecutivo sabía que la Corte iba a presentar un fallo en esta línea y justamente con esta composición que plantean estarían dándole la razón a la Corte Suprema diciendo que haya un equilibrio mayor entre los estamentos. Después, otro de los puntos importantes respecto a lo que tiene que ver con la composición es que, bueno, lo que dice es que en todas las representaciones hay que contemplar la paridad de género. Que esto es una novedad. Es una novedad, lo retoman varios de los proyectos que vamos a ver, pero esto en principio es una novedad en comparación con la actual ley, ¿no? Sí, y además la situación actual que lo que establece en definitiva en la práctica es que solo el ámbito de la política, de la representación
popular a través de los senadores y los diputados tienen o tienden a la paridad, porque hay mujeres que representan a la Cámara Baja y a la Cámara Alta hoy ocupando un lugar en el Consejo de la Magistratura, y el resto de los otros estamentos son todos varones. Y acá hay un punto que yo te diría que es el central, que genera la gran diferencia con Juntos por el Cambio, que tiene que ver con que en esta iniciativa no se contempla que haya ningún integrante de la Corte Suprema dentro del organismo. Esto es como la gran diferencia cuando uno le pregunta a los integrantes de Juntos por el Cambio si hay alguna posibilidad de que acompañen esta iniciativa. Dicen, bueno, podemos ver si son 17, si son 20, pero el tema de que no esté ni siquiera, no te digo el presidente de la Corte Suprema, sino directamente ningún integrante de la Corte Suprema, es la gran diferencia que hoy tiene el proyecto del oficialismo con el planteo que vienen haciendo desde Juntos por el Cambio. Y eso sería mantener el espíritu de la ley vigente, ¿no? Porque la ley actual establece que no haya nadie. Hasta el 2006 estaba justamente presidiendo el presidente de la Corte en ese momento. Bueno, y después vamos a ver otro de los proyectos que se presentaron, que es el de Mario Negri, es el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que después vamos a ver que tiene, si se quiere, bastantes similitudes con lo que plantean desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son los puntos que habría que tener en cuenta? Bueno, básicamente esta iniciativa dice que el Consejo de la Magistratura pase a estar compuesto por 20 miembros, establece una distribución casi idéntica a la que había antes de la reforma del 2006, y uno de los puntos centrales de esto, que recién lo mencionabas, es que el presidente de la Corte Suprema sería quien encabece el organismo. O sea, esto ya ni siquiera es, bueno, que esté integrando el Consejo, sino que presida el organismo, como era antes de la reforma que se hizo en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Después otro, bueno, de los puntos es que el resto de los integrantes serían un representante del Poder Ejecutivo, 4 senadores, 2 diputados, 2 representantes de los abogados, 4 jueces y 2 representantes de las facultades de Derecho. Acá no dice académicos o científicos, como plantea el proyecto del oficialismo, sino que propone algo similar a lo que era la ley antes del 2006, que era justamente que haya representantes de las facultades de Derecho. O sea, que no puede ser un cientista político, un sociólogo, una socióloga, alguien que investigue, no sé, leyes en el CONICET. Tiene que ser específicamente de las carreras de Derecho. Así es. Después tenemos otro de los proyectos que presentaron desde Juntos por el Cambio, es el de Pablo Tonelli, del PRO. Bueno, promueve subir el número de consejeros de 13 a 14. O sea, plantea que tiene que haber un consejero más que los que hay actualmente. Dice, ni 17 ni 20. Plantea uno más que el que hay actualmente. Y dice que, bueno, uno de los jueces de la Corte Suprema sería el que integra el Consejo. No aclara que tiene que ser el presidente de la Corte Suprema. Dice, con que uno de los jueces esté dentro del Consejo, estamos. Junto a 3 representantes de los jueces del Poder Judicial de la Nación, 4 representantes de los abogados, 4 representantes del Congreso, un representante del Poder Ejecutivo Nacional y un representante del ámbito académico y científico. Acá, bueno, no se circunscribe a lo que tiene que ver con la Facultad de Derecho que recién mencionábamos. Y me parece que ya vamos a otra de las iniciativas, que es la propuesta de Fernando Carvajal de la Unión Cívica Radical. Que este es otro de los temas interesantes, porque es una iniciativa que se plantea desde el propio bloque radical. De hecho, hemos hablado varias veces aquí con Carvajal y él dijo, yo le planteé mi mirada al presidente de mi bloque, él no acuerda con esa mirada, yo no acuerdo con la iniciativa que él presentó, y argumentó por qué cree que no solo no hay que subirlo, sino que hay que bajar mucho el número. Sí. Dice que en lugar de elevar el número de integrantes, propone hay que reducirlo a 7. O sea, un poquito más de la mitad de lo que está ahora. Exactamente. No solo dice
13 no hay que subirlo a 20, sino que hay que bajarlo a 7 integrantes. El órgano, en este caso, quedaría compuesto por un representante de los jueces del Poder Judicial de la Nación, un representante de los abogados de la matrícula federal, 3 representantes de la Cámara de Diputados, un representante del ámbito académico y científico, y esto es una novedad porque plantea que tiene que haber un consejero popular representante directo de la ciudadanía, o sea, alguien de la sociedad civil que tiene que estar integrando este consejo. Pero también no dice nada de los senadores y los diputados no serían la representación de la ciudadanía. Exactamente, eso creo que lo tenemos en la próxima placa. Eso también es una de las cosas novedosas, porque plantea que quienes integran el Consejo no pueden ser, aquellos diputados, jueces y abogados que no pueden estar ejerciendo sus funciones, así como tampoco el presidente de la Corte Suprema podría ser parte del Consejo. ¿Cuál es la argumentación que él da para plantear esto? Dice, quienes están ejerciendo su labor como diputados, diputadas, senadores, senadoras o como algún lugar dentro de la Corte Suprema, como alguno de los jueces de la Corte Suprema, no pueden dedicarse de tiempo completo a ambas tareas, y la verdad es que la labor dentro del Consejo requiere una disponibilidad casi total. Entonces, lo argumenta desde lo que tiene que ver casi con la cuestión práctica de poder ejercer como corresponde la tarea dentro de, por un lado, el Congreso y el Consejo de la Magistratura a la vez, y la Corte Suprema y el Consejo. Entonces, dice que deberían ser representantes de estos sectores, o diputados o diputadas que ya no estén ejerciendo como tal. Después tenemos otro proyecto que es de Margarita Stolbizer, de el bloque Encuentro Federal, que integra Juntos por el Cambio. Plantea que el Consejo esté integrado por 20 miembros. Esta iniciativa es muy similar a la planteada por Mario Negri. Establece que uno de los jueces de la Corte Suprema preside el organismo, no aclara que tiene que ser el presidente de la Corte, pero en lo que sí coincide es que alguno de los magistrados de la Corte Suprema es quien debe estar al frente del Consejo de la Magistratura. Después dice que el resto de los integrantes, van a ser 4 jueces, 4 abogados, 4 senadores, 4 diputados, un representante del Poder Ejecutivo Nacional y 2 representantes del ámbito científico y académico. Y en todas las representaciones se establece la paridad de género, que esto lo veíamos también en lo que es la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Nacional. Después de todos estos proyectos que hablamos de Juntos por el Cambio, en el día de ayer, antes lo mencionaba nuestro compañero Mauricio, en el día de ayer la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado donde dijo cuáles son los puntos centrales que debería tener el proyecto que se discuta aquí en el Congreso. Cabe aclarar que venían trabajando hace varios días respecto a este tema. Incluso dijeron que iban a presentar un proyecto unificado justamente por la diversidad. Una síntesis, digamos. Exactamente. Justamente, además, por esta diversidad que hay y miradas diferentes respecto a cómo se debe abordar este tema. Lo que dijeron es, debe existir equilibrio entre los diferentes estamentos. Esto lo retoman del fallo de la Corte Suprema de Justicia y dicen, hay que atender el fallo de la Corte y uno de los ejes tiene que estar puesto en esto, en que tiene que existir equilibrio entre los diferentes estamentos. Lo que plantean es que hay que adoptar la composición de la ley 24937. Esta ley es la ley que estaba antes de la reforma del 2006, que hablaba de que la composición debía ser de 20 miembros, que tenía que ser el presidente de la Corte quien presida el Consejo y demás. Y justamente en relación a eso, dicen el presidente de la Corte Suprema debe presidir el Consejo, ¿no? Es otro de los puntos que plantean que sí o sí tiene que contemplar la ley que se vaya a discutir acá y que se vaya a aprobar. Y creo que teníamos alguna placa más, si no me equivoco. No. A ver, sí, acá. Que tiene que haber paridad de género. Sí. Eso sería algo nuevo. Sí, esa es la novedad. Esa es la novedad.
que cada estamento debería ser elegido directamente por quienes van a ser representados y prohíbe la reelección dejando pasar un periodo. Pero eso de que el segundo punto, cada estamento deberá elegir directamente a quienes van a ser representados, medio es lo que se da, ¿no? Sí. En la mayoría de los ámbitos, menos en el espacio de la política, digamos. Sí, hay varias cuestiones que ya medio aclaran lo que cuando yo pregunté el otro día, bueno, ¿y cuándo va a estar el proyecto? Sí. Y dijeron, bueno, el proyecto ahora queda en manos del Senado porque es ahí donde va a empezar el debate, que se presente desde Juntos por el Cambio en el Senado. Nosotros lo que discutimos en la Mesa Nacional fue los lineamientos. Exactamente, los lineamientos, un marco de cuáles serían los puntos que debería contener sí o sí esta iniciativa. Pero el tema clave acá, más allá del número, de la paridad de género y de los demás puntos que vimos, tiene que ver con que el presidente de la Corte Suprema preside el Consejo. Ellos dicen que sí o sí tiene que eso estar, y me parece que esto se da en el marco de esta discusión que vos planteabas antes con el Ejecutivo Nacional por las críticas que hacen desde un sector del oficialismo a cómo viene funcionando la Corte, a cómo viene funcionando la justicia, que se plasmó en una movilización días atrás, pero detrás de esta discusión de si tiene que estar el presidente de la Corte o no al frente del Consejo de la Magistratura, hay otras discusiones más de fondo. Sí, eso va a ser un debate difícil, ¿no, Claudio, acá en el Congreso? Podríamos decir dos cosas. Primero, ahora Juntos por el Cambio termina de definir una parte de un cambio de toda la discusión judicial que se daba en el Congreso, que lo cambió la decisión de la Corte, porque la Corte lo que hizo fue instalar el tema de la discusión del cambio del Consejo de la Magistratura a partir de un fallo que, digamos, lleva 15 años de demora. Un poquito tarde. 3 lustros, y en un contexto en donde también, digamos, el oficialismo hasta diciembre del año pasado, la agenda judicial iba por otro lado. Claro. Iba por una serie de proyectos, primero, que habían prosperado en el Senado, que cuando fueron girados a la Cámara de Diputados perdieron estado parlamentario, y es el caso de la reforma del Ministerio, de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y también de la reforma judicial, ¿no? Digamos. Sí, el fuero federal. Exactamente, tal cual. Falta saber, digamos, cómo va a ser el oficialismo para tomar ese guante todavía también. Todo esto lo vamos a ir viendo en los próximos días. Hay fecha hasta el 16 de abril, estableció la Corte Suprema de Justicia en su fallo de diciembre como punto para que se apruebe una ley, o todo lo que decía el Consejo de la Magistratura a partir de ese momento va a quedar, si tiene esa composición, fuera, digamos, anulado, no va a tener validez, o van a tener que volver a la composición directamente del 2006. Así que es un tema clave, complejo. Siempre lo judicial trae mucha rosca acá en la Cámara de Diputados, sobre todo porque, bueno, no hay mayorías que pueda tener el oficialismo para avanzar en este sentido, sobre todo para conseguir el quórum, ¿no? Recordemos que tiene 118 integrantes y uno es el presidente de la Cámara, que no es quien conforma el quórum en definitiva. Pero también habló y reflexionó en torno al Fondo Monetario Internacional, el otro gran tema que ocupa la agenda nacional y también parlamentaria. Carlos Selva, diputado del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. En esta coyuntura que estamos, y lo hemos hablado cuando entramos la palabra tan importante para un político, decir lo que es la geopolítica, como si uno fuera... Pero uno no puede abstraerse de pensar que el multilateralismo que tiene que tener Argentina en esta coyuntura del mundo es algo que considero que el presidente lo está llevando muy bien, en contra de todo lo que se plantea. Digamos, nosotros... Esto no significa mellar relaciones con Estados Unidos, ni con mucho menos. Lo que digo es, hay un plan de inversiones referidas al desarrollo, que es el objetivo central de nuestro gobierno, que es el desarrollo, o sea, la producción y el empleo van de la mano. Bueno, hay una expectativa muy grande que no empezó ahora, que viene de muchos años, la participación de tanto de China como de Rusia en políticas de desarrollo estratégicos para la Argentina, no solamente para la coyuntura del presente, en políticas de desarrollo para el mundo que se viene, donde las dos potencias han marcado no solamente un interés, sino también convalidar algunas, valga la redundancia, estrategias de desarrollo que ha establecido nuestro país. Bueno, yo por eso avalo totalmente la gira del presidente. He visto lamentablemente, y te diría que es hasta riesgoso,
algunas consideraciones peyorativas de algunos periodistas de primer nivel, que realmente me preocupa el grado de, casi te diría que de cinismo que están teniendo en descalificar casi cotidianamente y en forma permanente la figura presidencial. Entonces, eso es grave, es peligroso, y lo hacen medios de mucha incidencia. Sí, Pero bueno, nuestro gobierno estableció a dónde iba, para qué iba, y los resultados los veremos en la brevedad. Pero la información es que ha sido sumamente positivo los acuerdos binacionales que se han hecho. Estamos repasando la información de la agenda parlamentaria. Uno de los temas también ha sido la gira del presidente de la Nación por Rusia, por China, ahora está en Barbados. Se reintegra la Argentina en los próximos días, así que también de eso vamos a estar conversando con nuestro invitado del día de hoy, a quien le agradecemos que esté aquí presente. Se trata del diputado Carlos Zapata, de Ahora Patria de la provincia de Salta, que hace poquito tiempo asumió. Gracias por estar por aquí. No, bienvenido. Por favor, el agradecido soy yo por la invitación y participar en su programa. Bueno, es el canal de la Cámara de Diputados, así que también es un espacio para que todos ustedes puedan expresarse. Y primero preguntarle pedirle un análisis sobre la gira del presidente, ¿no? Estuvo en Rusia, recién escuchábamos hace un minuto la reflexión de Carlos Selva, justamente el Frente de Todos. ¿Cómo analiza esa visita a dos de los países más importantes en materia económica? Bien, la República Argentina no puede permanecer aislada del mundo y tiene que establecer lazos con todos los países del mundo. Ahora, en cuanto a los lazos y a los encolumnamientos y los alineamientos, dependerá de la política y sobre todo de la necesidad que tiene el pueblo argentino o cómo lo ve la política, dónde se deben poner los huevos, ¿no es cierto? Muchas veces hay que poner en varias canastas para que no se pierda toda la cosecha. Lo importante es mantener una buena relación con el mundo y trabajar para lograr acuerdos y beneficios para la población. El encolumnamiento o el alineamiento a nivel internacional con los distintos sectores, yo no lo veo bien para el lado del este, sino que estamos inmersos en el hemisferio occidental. Estamos tratando de buscar el consenso y la buena voluntad de los países que hacen la voluntad en el órgano de gobierno del Fondo Monetario Internacional, y por ahí algunas señales pueden parecer contradictorias con respecto a nuestras aspiraciones. Pero que la Argentina debe comerciar con todo el mundo, claro. Debe comerciar con todo el mundo. Pero China y Rusia no son dos países muy fuertes de la economía y tienen un poder de decisión importante en el Fondo Monetario. También, pero usted sabe que el que tiene la mayoría del voto o hace la voluntad de Estados Unidos. Pero bueno, el presidente habrá tomado sus decisiones, él fue elegido para gobernar la República Argentina y mi disidencia con determinada expresión tiene que ver con la política y la visión y la ideología que uno puede sostener y sustentar. Lo importante es que la República Argentina se inserte en el mundo, logre negocios en el mundo para progresar y no cedamos soberanía, y que no signifique ataduras a cuestiones que son extrañas a nuestro modo de vida. Lo importante acá es que la República Argentina nivele su situación interna y salgamos al mundo a competir, porque tenemos la posibilidad de hacerlo. El productor argentino está capacitado para hacer productos de muy buena calidad, competitivos en precio, y tenemos que salir a ganar mercado. El aislacionismo del mundo nos lleva al achicamiento del sistema productivo, a que el Estado no pueda recaudar, no pueda sostener el nivel de gasto en el cual se ha embarcado de una forma totalmente irrazonable. La única forma de salir es producir más y comercializar más. Diputado, bueno, ya estamos, digamos, transitando los primeros días de febrero. Hay una expectativa respecto a cómo va a ser el trabajo de este periodo de sesiones extraordinarias. Podríamos decir que quedan 22 días del periodo de sesiones extraordinarias. Hay un temario de 18 proyectos. Algunos dicen de que posiblemente se traten algunos menos, que el trabajo de este mes podría incluir 4 o 5 proyectos. Uno de esos tiene que ver precisamente con el consenso fiscal. Quería pedirle su punto de vista al respecto y cómo ve, digamos, que usted forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio. Sí. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es su punto de vista? Y por otra parte, ¿cómo cree que lo va a resolver Juntos por el Cambio? La agenda de temas que incluyó el señor presidente son 18 puntos para tratar en un periodo muy acotado de tiempo.
estimo que ninguno de los 18 puntos tiene la urgencia necesaria que amerite una convocatoria extraordinaria. Calculo que la convocatoria obedece a la expectativa que había despertado en la ciudadanía, que esperaba tener un acuerdo del Fondo Monetario Internacional y se debía discutir antes del periodo de sesiones ordinarias. Se completó un temario, temas interesantes, muchos de ellos sí son importantes, pero se pueden tratar bien en un periodo ordinario de sesiones. En cuanto al consenso fiscal, usted analiza la historia de los consensos fiscales, siempre han sido perjudiciales para las provincias. En materia de distribución de potestades tributarias, la Constitución de 1853 fue muy clara y la modificación del 94 ha mantenido en grandes líneas lo mismo con una pequeña variante. Los impuestos directos eran facultad exclusiva y permanente de las provincias, los indirectos eran concurrentes de la nación y provincia, y los impuestos de aduana, o sea, del comercio exterior, eran exclusivos de la nación, junto con la renta de correo. En la reforma del 94 se agregó algo sobre los impuestos directos, que sería facultad concurrente en cuestiones en tiempo limitado y por cuestiones de urgencia que tenga que ver con la defensa y demás. En el año 1932 se sancionó la ley 11.682, que daba la facultad a la nación de imponer contribuciones directas, que es el impuesto del rédito, que fue con una vigencia del 1 de enero del 32 al 31 de diciembre del año 34, y hoy, 90 años después, sigue en vigencia lo que era emergencia. La emergentocracia en la República Argentina cada vez es más fuerte. Y los consensos fiscales siempre significan sacrificio de las provincias, porque están cediendo o están acordando con el Estado Nacional sobre cuestiones que son propias, como la competencia. Por ejemplo, la imposición de sellos es una facultad concurrente, porque son impuestos indirectos. En el consenso fiscal del año 92, las provincias se comprometieron, la provincia de que yo vengo es Salta, de eliminar el impuesto de sellos. No se eliminó nunca. Siguió vigente el impuesto de sello. Quizás le puedo decir que sea el impuesto más caro que hay, porque que proporcionalmente tiene una penalidad más alta y se paga por sola instrumentación, con prescindencia de la eficacia jurídica del instrumento que genera la gravabilidad. Grava las transacciones y aumenta un costo adicional, sobre todo en las transacciones que tienen que ver con el comercio de gramos, y puede llegar a pagar hasta 3 veces el impuesto sobre la misma operación, de acuerdo a cómo se instrumente. Y las provincias no tienen por qué ceder facultades con la nación. ¿Y qué le piden en los consensos fiscales? Que la provincia no le reclame nada a la nación. Pero, diputado, ¿se ¿Y por puede? qué caen las provincias a firmar? Porque siempre las provincias son un poco permisivas, se exceden en el gasto, toman deuda, están en apuros. Entonces vienen los consensos fiscales de la nación y dicen, te ayudamos, pero cédeme estas facultades y no me haga juicio. Sí, pero por ejemplo, en relación a eso, diputado, usted marcaba que desde la década de los 90 se vienen desarrollando con mucha fuerza los pactos fiscales. El 92, después Sí. ahí está el principio Y esta de este dinámica, el gobierno de Mauricio Macri también hay otro. Sí, y, digo, y en esa dinámica, ¿cómo, digamos, este consenso fiscal no es como una suerte de respuesta o de vuelta a otro escenario de aquel que se firmó en el 2017? ¿No tiene que ver justamente con las limitaciones al endeudamiento, como una forma de reparar aquella situación que se vio Vivimos en un Estado el federal 2007, donde las 17? tienen autonomía, las provincias tienen autonomía y conservan para sí todas las facultades no delegadas a la nación. Y cada consenso fiscal que requiere la aprobación de todas las legislaturas de las provincias del país y después ratificar en el Congreso de la Nación significa una violación a la Constitución, porque se ceden facultades o se resignan facultades que tienen. Pero tienen un tiempo esos pactos, ¿no? Tienen un tiempo, pero se van haciendo eternos. Porque se renuevan. Yo me acuerdo del pacto del 92, que nosotros nos pareció bárbaro, nos van a derivar impuestos a los sellos, porque realmente es un impuesto sumamente caro y el incumplimiento tiene multa hasta 10 veces el monto del impuesto, de acuerdo al tipo de figura en que se lo puede encuadrar la conducta del contribuyente. No es un impuesto demasiado caro y por el solo hecho de instrumentar, si no tiene eficacia el acto jurídico, es un costo adicional que hay que pagarlo. Y usted va a pagar por la carta de porte, pues, si tiene instrumento, perfecciona un contrato, como así también la garantía que se emite sobre eso. Diputado, y sobre eso quería preguntarle, en la línea de lo que le comentaba mi compañera, porque... Yo no voy a aprobar eso, ¿no? Bueno, pero aparte, un dato de contexto, digamos. Después de la firma del endeudamiento con el fondo, bueno, empieza una serie de cambios respecto al original pacto fiscal que
el pacto fiscal que lleva adelante en su momento Mauricio Macri era un compromiso para que las provincias se comprometieran a reducir los impuestos provinciales. El más importante era el impuesto a los ingresos brutos, ¿no? Claro. Bueno, después de eso empiezan una serie de cambios a los consensos que siguen para permitirles a las provincias que frenen esa reducción de ingresos propios, ¿no? Bueno, desde entonces hasta ahora lo que han surgido son distintos cambios en esos consensos fiscales para permitirles a las provincias que sigan cobrando, digamos, sus propios impuestos y no los reduzcan, ¿no? Bueno, mire, ¿cree usted, yo le voy a quería llegar a esta pregunta, pero le quiero hacer esta pregunta. ¿Cree usted, digamos, que su bloque especialmente y Juntos por el Cambio va a acompañar o no va a acompañar en este caso? Un tema que hayamos conversado, yo personalmente estoy en contra. Las provincias no tienen que esperar que la nación le permita absolutamente nada en materia de impuestos indirectos. La Constitución lo establece con claridad. Es facultad concurrente y permanente la nación con la provincia a aplicar impuestos indirectos. Y en cuanto a la tasa de ingresos brutos, yo me recibí de contador en el año 1980. La tasa que pagamos de ingresos brutos allá se llama actividades económicas, que había sido derogado con la ley 2631, porque vino el IVA y derogó, se llamaba actividades lucrativas y transmisión gratuita de bienes y ventas, se hacía todo el IVA y después, bueno, volvió a aparecer todo. Era 1,6 en el año 80. Fue subiendo 1,8, 2,4, 3,6. Con el pacto de Macri se llevó al 5. Calcule que un nivel de rentabilidad razonable, margen bruto sobre la venta de un 10%, este impuesto se lleva el 50%, impuesto a la ganancia se lleva otro 30 y tantos %. Entonces, como este es un impuesto perfectamente trasladable, no contribuye en nada al beneficio del ciudadano, sino que el comerciante se ve obligado a aumentar el impuesto. En Salta se llevó del 3,6 al 5%. Actividades que estaban exentas en función del pacto fiscal del año 92 pasaron a estar grabadas. ¿Y por qué? ¿Qué vienen a hacer estos pactos fiscales? Las provincias, los gobernadores de provincias se exceden y se desordenan en la administración de sus recursos. Todo con el afán de mantener una estructura clientelar, o bien ganar la próxima elección, o tratar de atender lo que yo llamo las necesidades imaginarias a las que se refiere Montesquieu. Eso lo tienen que ver con su ansia de figura como pero grande. Entonces sería y que no por el cobren los resultado impuestos. Pero ahí le pregunto, para poder entender y conocer mejor su razonamiento, diputado. Pero entonces usted lo que plantea, digamos, es que en este escenario las provincias sigan reduciendo los impuestos provinciales y ¿cuál sería la contrapartida? Que ajusten. Mire, nosotros teníamos 3,6, subió al 5. No, pero le pregunto. Usted tiene que ver la evolución, ingresos contra gastos. Terminó el gobierno de Juan Carlos Romero, que era gobernador de Salta, y tenía un 22% de sus ingresos corrientes para atender obra pública. Era el exceso sobre el gasto corriente. Tenía 40.000 empleados. Se fue a Urtubey, quedó un 4%. Tenía casi 80.000 empleados públicos. No mejoró ni la cantidad ni la calidad de servicio. Los gobiernos provinciales no se ordenan en sus gastos en beneficio de la necesidad de los administrados. Salta tiene en su territorio el departamento de Rivadavia, el departamento más pobre de la República Argentina. Sin embargo, desde que asumió Gustavo Sáenz, se triplicó el gasto de gobernación. Tenía un 1% del presupuesto, el último presupuesto de Urtubey, y hoy tiene el 3%. Es cuando tenía que haber subido acción social, asistencia social o salud. No, aumenta gobernación. ¿En qué gasta? En ñoqui, propaganda y asesores. Entonces, los desequilibrios fiscales llevan a las provincias a resignar facultades que le corresponden conforme a la organización federal del Estado hacia la nación. No te voy a reclamar juicio por lo que me haya liquidado mal en el pasado. Uno busca al gobernador un pretexto porque la nación me autoriza. Nosotros tenemos 1,2 de sellos, puede subir hasta el 3 y pico en algunas transacciones. Nosotros teníamos en función para los automotores se pagaba una cosa que se llama tasa de circulación. Después pasó a llamarse impuesto al automotor. Nosotros tenemos una infraestructura vial en los centros urbanos y caminera en el resto de la provincia muy deficiente en comparación con lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero los pactos fiscales llevan a que tengamos que cobrarle lo mismo. No, hay que... tiene origen en una tasa, en la calidad del servicio que se da. Y diputado, en relación a elevar el universo de aportantes, ¿no? Para reducir en definitiva el impacto que tiene el aumento del impuesto, del tributo en este caso, porque también parte de la situación tiene que ver con el gran grado de evasión. La marginalidad. La evasión la que hay. Informal. Claro, y en ese sentido, ese margen hace que, en cierto sentido, o una explicación posible, tiene que ver con que se
tenga que aumentar al Entonces, universo que paga. La existencia de marginalidad obedece a la debilidad de los controles que está obligado a llevar quien administra, ¿no es cierto?, el fisco, quien administra el gobierno, que al cual cobra los impuestos y tiene para disponer todas las medidas de control. Sin embargo, se le escapan. ¿Pero qué? Claro, me falta recaudación. Vuelvo a castigar a lo que siempre pagan. Mire, muchas empresas cierran por eso, otras se van a la marginalidad. El comercio callejero, el vendedor informal en las calles peatonales le quita la venta al mercado formal. Allá en Salta, la señora intendente emprendió una regularización y limpieza del comercio informal del centro porque competía con los principales tributantes del municipio. En el centro pero de la la ciudad realidad... está donde se produce el mayor volumen de las transacciones, y la competencia desleal del comercio callejero llevaba a que baje la recaudación. Pero el volumen de venta de un comerciante callejero es mucho menor que de un comerciante en un negocio, en definitiva, por la capacidad que tiene de venta. El comerciante está pagando impuestos, está pagando el alquiler en función de los metros de vidriera, tiene personal y contienen todo eso. Y usted va a sostener como bueno un comerciante callejero que le hace caer la venta un día un 15%. Y si toda la calle peatonal de Salta tiene a metro, uno tras de otro, un comerciante informal, ¿cómo sostiene el municipio? El municipio se sostiene con la recaudación. Hay que universalizar el impuesto, pero no se universaliza con la permisibilidad del comercio informal. Igual, diputado, ¿sabe qué? Digamos, todos los debates del consenso fiscal de los últimos años siempre han llevado, digamos, a dos cuestiones. Por una parte, ¿cuáles son los recursos para recaudar mejor, ¿no? Sí. Por una parte. Y por otra parte, bueno, habría que ver qué es lo que ha llevado entonces y qué cree usted que ha llevado a todos los gobernadores o a la mayoría de los gobernadores y gobernadoras a firmar este nuevo consenso. Este nuevo consenso, digamos, en muchísimos casos les permite, aunque sea, poder mantener las alícuotas en este momento, sabiendo muchas veces, además, que esos impuestos, tanto ingresos brutos como impuestos al sello, generan malestar. Le doy un ejemplo. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que, digamos, no firmó el acuerdo fiscal, este último acuerdo fiscal, porque tiene un litigio con la Nación que todos conocemos a partir de la transferencia. Pero ¿sabe qué sucedió en este caso? Sí, pero por fuera de eso aumentaron el 1% a las ventas con tarjeta, el impuesto a los sellos del 1%, generando, digamos, o también otro ingreso extraordinario en un momento. Y más, y teniendo en cuenta que el nivel, digamos, de facturación a partir de las ventas con tarjeta en la ciudad de Buenos Aires puede hacer ese puntito una diferencia muy importante para la cerca de la ciudad. Entonces, ¿cómo ve, digamos, este contrapunto, no? Es la ley del gallinero. El gallinero, la gallina que está en el palo de arriba, la ensucia la que está más abajo. La nación la joroba a la ciudad la joroba al contribuyente. Tenía una situación de coparticipación y de asignación de recursos de origen nacional que correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue cambiado, inaudita parte por el gobierno nacional, y eso lo coloca en una situación que lleva a quien administra la ciudad a buscar una compensación, mientras tanto el reclamo, y calculemos que si tiene éxito el reclamo, volverá a los niveles razonables y invertirá esos recursos. En realidad es un punto que le había ofrecido. Antes se le había incorporado. Digamos. Se había incorporado antes de manera arbitraria en función también. de los fines que tiene el Estado. La ciudad autónoma, como cualquier municipio, ¿no es cierto?, tiene que dar servicio en calidad y en calidad. Entonces, en función de eso tiene que estar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Por qué los gobernadores se van y se pasan de mamo con el gasto público y terminan endeudados y por eso necesitan? Porque no atienden la verdadera finalidad del Estado. Ellos piensan que el Estado, por lo menos yo lo veo en Salta, se trata de un instrumento para llegar y permanecer en el poder. El presupuesto de la provincia de Salta es 2 veces en dólares el que tenía Juan Carlos Romero, pero él tenía 22% para obras públicas y ahora hay un 4%. Y el 4% de encima se ejecuta un 40% con suerte. Es un problema de asignación de prioridades y responsabilidad en el cargo de administrar la cosa ajena. Le quiero hacer una última pregunta antes de terminar. Tenemos poco tiempo y le pido un poquito de síntesis. Me va a tener seguido por acá. Sí, bien, ese es el espíritu que estamos buscando. Que soportar, si usted quiere, por supuesto. Por supuesto, nos interesa saber su opinión. Además, usted se dedica a la economía, es contador, y uno de los temas tiene que ver, obviamente, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo va a ser la discusión? Usted es un monobloque dentro de Juntos por el Cambio, no está integrando la lista original, digamos, de la provincia de Salta. Entonces, preguntarle cómo es esa relación, ¿no?, de un monobloque con otros bloques tan numerosos como el radicalismo, como el PRO, en este tema en particular del Fondo Monetario. Antes le aclaro, en Salta
nuestro partido, ahora Patria, el olmedismo, conocido como el olmedismo, se incorporó y conformó Juntos por el Cambio Más. Sí. Hicimos una PASO, ganamos la PASO Sí. y por eso soy diputado, porque ganamos Sí. Juntos por el Cambio. O sea que hoy Zapata Es es parte, ahora Patria sí. dentro de Juntos por el Cambio. Y hay que seguir la línea por la cual uno llegó, porque tiene que ver con el compromiso moral que tiene con el ciudadano. El Fondo Monetario Internacional, por ahora, solo nos mostró la pata de la sota, ¿no es cierto? No podemos sacar conclusiones de cómo seguirá, porque se manifestó un entendimiento. Fueron las voces que son consonantes entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. Sí. La consonancia, ¿dónde fue la confluencia? Bueno, en que se debe tratar de eliminar el déficit fiscal hasta el año 2025. Sí, que se tomaron... Hay varios caminos. Lo que agregó a esto, el parte de prensa, el comunicado del Fondo Monetario Internacional, es que se va a trabajar por la reducción de subsidios energéticos, con un sentido, ya se está diciendo desde distintos estratos del gobierno nacional, que va a ser un sentido que no va a perjudicar a aquel que realmente no puede pagar, sino que va a llevar justicia, que aquel que pueda pagar, ellos van a tener el ajuste. El resto no conocemos. Nosotros podemos inferir. Para nivelar un déficit, aumentamos ingresos, bajamos gastos. Entonces, los ingresos por vía de aumento de impuestos desde Juntos por el Cambio no lo vamos a acompañar de ninguna manera, al contrario, nuestro compromiso con la ciudadanía es no aumentar impuestos y, si es posible, en algún momento bajarlo. Tendrá que ver el aumento de ingresos con una mejora en el nivel de actividad, con fruto de mayor inversiones, crecimiento de la actividad económica y facilidad. Para eso, para que haya facilidad y alguien venga a invertir, para que mejore el desempeño de la economía, tendrán que ir eliminándose una serie de trabas que son contrarias al fin buscado. Yo le hablaba cuando empezamos del viaje de Fernández, que me parece bien que comerciemos con todo el mundo, pero resulta que uno de los principales compradores de carne de la República Argentina es la República Popular China, se llevaba casi un 70%, pero eran vacas viejas y teníamos prohibido exportar. Entonces, este tipo de medidas que engañan al pueblo, porque en ningún momento bajó el precio de la carne, al contrario, subió la carne que nosotros consumíamos. ¿Por qué? Por una cuestión que tenía que ver con el régimen de alimentación, el cambio de modalidad de explotación, o bien con la necesidad de transferir el costo de esa vaca que no se puede vender a los otros cortes o a las otras categorías de Hacienda, no tienen su efecto. En materia de reducción de gastos, hay que empezar y leer de vuelta a Montesquieu, que dice: los gastos tienen que estar orientados a necesidades reales y urgentes de la población, no a las necesidades imaginarias de quien administra. Entonces, en la medida que haya un equilibrio en la mente de quien administra, que se prioricen los gastos y que ese gasto tenga como prioridad el bienestar de la población a través de un crecimiento de la economía, seremos exitosos. Si no, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será uno más de los muchos que tiene la historia argentina, que se consideran exitosos al momento de su firma y que después se incumplen en el futuro. Bueno, gracias, diputado, por estar acá, y bueno, lo tenemos comprometido ya para venir en su despacho. Bueno, me encanta eso, es una buena medida porque están acá arriba justo del canal de la Cámara. Nosotros seguimos con esta pausa, volvemos luego de ella porque hay más información en esta tercera edición. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por DTV. A partir de la regularización de las autoridades de bloque del Partido Oficialista, podamos conformar las comisiones y arrancar con las extraordinarias. La oposición ha marcado claramente de que va a acompañar si nosotros desde el bloque del Frente de Todos apoyamos el acuerdo con el Fondo Monetario. El tema del acuerdo con el fondo es uno de los temas que nos preocupan, porque es uno de los temas candentes y que sabemos que tiene que pasar por el Congreso. De lunes a viernes.
Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. En combinación o en reformas que tengamos que hacer en el Congreso, vamos a estar de acuerdo. Entonces creo que empieza una etapa nueva. Necesitamos un hombre como él, mesurado, con mucha prudencia, buscando unidad, consenso. Lo importante son la posibilidad de que entre los sectores moderados de quienes tienen las decisiones políticas en el país podamos ir acompañándonos mutuamente. De lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Nueva hora en esta tercera edición de Diputados TV y nos vamos a meter con un tema importante que está dentro de la convocatoria de sesiones extraordinarias y tiene que ver con la creación de un nuevo parque nacional, en este caso en la provincia de Córdoba. Claudio Mardones preparó un informe detallado de la importancia que tiene justamente que el Congreso se expida sobre este tema.
Así es. Bueno, como bien vos decías, uno de los temas que están planteados en el temario de extraordinarias es, bueno, lo que se conoce, se habla mucho del Parque Nacional Ancenusa. Lo que se trata, estos son de dos proyectos que han sido ya debatidos durante el año pasado. Uno presentado por Brenda Austin, apoyado del radicalismo, apoyado aproximadamente por 20 diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, y otro también de Gabriela Esteves, cordobesa ella como Austin, que lo que plantea es del Frente de Todos, y también ambos proyectos lo que plantean es poder garantizar y poder ordenar lo que implica la cesión de los terrenos de la laguna de Mar Chiquita y también de la Reserva Natural del Río Dulce. Lo que decíamos al principio, este es uno de los 18 puntos que establecieron y que fijó el presidente Alberto Fernández para este periodo de extraordinarias. Podríamos decir de que esta iniciativa es uno de los textos que podría reunir una mayor cantidad de consensos en un escenario en donde, bueno, estamos hablando de 18 puntos, quedan aproximadamente 20 días para el periodo de extraordinarias hasta que comience, hasta que el presidente Alberto Fernández ofrezca el discurso de aperturas de un nuevo periodo de sesiones ordinarias, y es posible que este sea uno de los 5 o 6 proyectos que sean tratados en la actividad parlamentaria de este mes de febrero. Bueno, decíamos, los dos proyectos, tanto el proyecto de Austin como el proyecto de Esteves, están en un proceso de unificación y lo que establecen es aceptar la cesión de terrenos que definió la provincia de Córdoba. Esto es un proceso que ya viene del año pasado. La provincia de Córdoba, la legislatura unicameral, resolvió el 25 de agosto del 2021 la ley 10.775, que es la que ordena finalmente la cesión de los terrenos, que ahora, si estos proyectos prosperan, serían aceptados por el Estado federal para poder constituir este parque nacional y esta reserva natural. Hace mucho tiempo que viene reclamando desde la provincia de Córdoba la creación de este parque natural, porque es una zona, es la quinta laguna más grande del mundo y la más grande de Latinoamérica, de agua salada, justamente es como el Mar Muerto, acá en la provincia de Córdoba, y hay muchas especies importantes de aves sobre todo y de flamencos para la protección de estos animales, de estas aves en particular. Viene reclamando la ciudadanía hace muchos años que se cree un parque nacional en esa zona para que se resguarde el equilibrio ambiental. Exactamente, y se conoce muy poco respecto a esta gran superficie que está instalada, o sea, que está ubicada en el noreste cordobés. Si se concreta la creación de esta reserva y de este parque nacional, sería el tercer parque nacional que tiene la provincia de Córdoba. Ya tiene dos, uno es la Quebrada del Condorito, el otro es de Tras la Sierra. Sin embargo, a diferencia de las otras dos reservas ya creadas, bueno, como decía Amanda, tiene una particularidad muy especial. Es una de las superficies lacustres más importantes de la Argentina, también de Sudamérica. Y ahora sí vamos a empezar a repasar un poco de algunos datos que están detrás de estas hermosas imágenes que acompañan este informe. Y en primer lugar, tiene una extensión variable de 500.000 hectáreas. Estamos hablando, digamos, de una superficie muy considerable. Tiene aguas saladas que le otorgan una particularidad única como humedal continental y en algunos aspectos le otorgan un comportamiento de mar interior. Hay otra particularidad muy especial, que es lo que dicen muchos especialistas cuando hablan de la laguna de Mar Chiquita, que es que se trata de una laguna endorreica, es decir, que no evacúa volúmenes significativos de agua por desagüe, solo se reduce por evaporación y crece según el nivel de las lluvias. Y esto es la sumatoria del aporte de 3 ríos del norte cordobés: el río Primero, el río Segundo y el río Dulce. La laguna, junto a los bañados del río Dulce, cuando crecen, constituyen un enorme humedal que llega a los 900.000 hectáreas. Es decir, que eso es lo que explica cuando muchos miran el mapa de la Argentina y se fija cómo está ilustrada esa laguna de Mar Chiquita. Bueno, esa laguna de Mar Chiquita está ilustrada por un montón de pequeños hilitos celestes. Esos pequeños hilos celestes son la demostración gráfica de uno de los humedales más
grandes que tiene la Argentina. Sí. Y que en este contexto, si prospera esta iniciativa, lo que va a hacer es poder constituir un nuevo parque nacional sobre uno de los humedales más importantes de la Argentina. Sigo con dos números que son muy importantes. En primer lugar, solamente los bañados del río Dulce tienen 475.477 hectáreas. A eso se suma, eso sería una reserva natural de casi 500.000 de hectáreas. Y a eso se suma la laguna de Mar Chiquita, que tiene 185.936 hectáreas para la creación del Parque Nacional. En total es lo que estábamos diciendo, 900.000 hectáreas de una estructura natural, de un ecosistema que muchos consideran que supera los 2.000 kilómetros cuadrados. Y además que hoy no tiene tanta protección, ¿no? Esta protección de declararlo Parque Nacional, lo que hace justamente es una vigilancia del Estado sobre la fauna, sobre el desarrollo hidráulico y también sobre el desarrollo productivo, porque Mar Chiquita es un destino turístico, hay una comunidad que vive en esa zona. También la erosión que hace el hombre a través del turismo es una erosión importante del medio ambiente. Así que sea reserva natural le va a poner algunas reglas, en definitiva, que la ciudadanía va a tener que aprender a utilizar de una manera mucho más eficaz y sobre todo, bueno, el resguardo de que es un lugar protegido por el Estado. Sí, y lo que implicaría, digamos, la creación de un parque nacional, digamos. La creación de un parque nacional implicaría el establecimiento de todos los profesionales de parques nacionales como lo vienen haciendo en el resto de los parques nacionales de la Argentina. Hasta ahora la Laguna de Mar Chiquita lo que tiene es la protección de la provincia de Córdoba en un contexto político importante, porque este debate para poder crear esta reserva natural se da en un momento en donde, recordemos, estamos hablando de un mega humedal, de un humedal gigante. Más grande. El Ejecutivo pone esta iniciativa para debatir en extraordinarias cuando la ley de humedales ya, digamos, ha perdido estado parlamentario, digamos. Parece que, por una parte, si bien no pudo avanzar la iniciativa para poder tener un régimen federal de control de los humedales, en este caso la iniciativa lo que trata, mientras se resuelve ese debate, es poder focalizarse en esta reserva natural tan grande de la provincia de Córdoba. Algunas cifras, una compensación, digamos, en cierto sentido. O un manejo de riesgos, podríamos decir, ante esta situación, ¿no? Digamos, bueno, ahí nos encontramos en este caso con una reserva que tiene el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para la Argentina. Tiene todos los flamencos del mundo. Exactamente, y especialmente tres de sus variantes, digamos, que solamente se ven en la Argentina. A eso se suman lo que decíamos, el 36% de las aves de todo el país, con 380 especies registradas, las 13 especies de flamencos existentes en Sudamérica, y también hay otras especies registradas, alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles y 50 especies de peces. Bueno, eso habla, digamos, de un ecosistema bastante particular que, como bien vos decías, no solamente está atravesado por el turismo, sino también por distintas actividades de explotación agropecuaria. El mismo debate que ha atravesado la discusión de la ley de humedales. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en este caso nos encontramos con una problemática claramente focalizada en lo que podría ser el humedal más importante del país. Muchísimas gracias, Claudio, por este informe. Bueno, estuve investigando sobre los humedales, y la provincia de Santa Cruz es la provincia que tiene más parques nacionales, tiene 7. La provincia de Salta es la segunda, que tiene 5. Después hay algunas otras provincias como Chaco, Neuquén, Chubut, que tienen 3, y ahora Córdoba se sumaría también teniendo 3, pero casi todas las provincias tienen un parque nacional. Eso tiene que ver con una política en Argentina desde la década del 30, cuando se estableció la primera ley. Así que ojalá se apruebe prontamente este proyecto y que también vaya sensibilizando a los diputados y a las diputadas, a senadores y senadoras, para que la ley de humedales finalmente pueda llegar a su destino y ser aprobada aquí en la Cámara de Diputados y también obviamente en el Senado lo más rápido posible, porque hemos visto que hay bastantes consensos en relación a este tema. Pero otro de los proyectos que también ingresó esta semana, del que estuvimos hablando en estos días y que también va a tener un impacto político fundamental para el debate en la Cámara, tiene que ver con la despenalización del consumo personal de algunos estupefacientes, específicamente la descriminalización de la marihuana, del cultivo, del consumo personal. Y de esta manera se refería la autora del proyecto, Carolina Aguilar, que es diputada del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos. Bueno, porque está estudiado, y esto lo trabajamos con la Asociación Pensamiento Penal,
que en cuanto al narcomenudeo es el eslabón más débil, si se quiere, o el eslabón débil de la cadena del narcotráfico y debería tener la posibilidad de tener una menor pena entendiendo las escalas penales. No puede ser que no haya diferencia prácticamente en quien hace narcomenudeo y venta, como se dice, a menor escala y quienes están en el delito mayor o en el delito complejo. Y por otra parte, porque el narcomenudeo siempre quienes están involucrados son sectores de extrema pobreza y de extrema vulnerabilidad y en su mayoría mujeres. Por eso para nosotros plantear la atenuación de responsabilidad en el caso de mujeres por cuestión de género también es muy importante. En las cárceles de 10 mujeres detenidas, 7 están detenidas por esta causa, ¿no? Por el narcomenudeo. Este proyecto no está en extraordinarias, pero sí ingresó la semana pasada en el contexto, como bien comentábamos en programas anteriores, de la situación gravísima que se dio con la muerte de una cantidad importante de personas en la provincia de Buenos Aires y también muchos afectados en Santa Fe respecto a la cocaína adulterada, ¿no? Desde ahí y también con un trabajo que viene haciendo Carolina Aguilar y muchas otras diputadas del Frente de Todos que también acompañan este proyecto a través de las organizaciones que buscan la descriminalización del consumo personal de marihuana y de cannabis, impulsaron este proyecto que prontamente va a ser debatido seguro aquí en la Cámara Baja, específicamente en la Comisión de Legislación Penal, que es la que hasta diciembre presidía Carolina Aguilar. Pero hay otros proyectos que ingresan que tampoco están en extraordinarias y que Gaby nos vas a comentar, porque en enero se armó un revuelo bárbaro por el decreto de fin de año donde el presidente de la Nación y también su ministro de Medio Ambiente autorizaron la exploración offshore cerca de la costa de Mar del Plata. Eso generó muchas complicaciones, mucho revuelo y de hecho la intervención judicial también al respecto. Sí, así es. Vimos en semanas atrás que hubo también grandes movilizaciones sociales en la ciudad de Mar del Plata y en otras ciudades balnearias, justamente por este tema que no es nuevo, porque esto empezó, si se quiere, o esta discusión durante el gobierno de Cambiemos, cuando se autorizó para que las empresas, empresas petroleras, puedan hacer justamente estas exploraciones, que ahora vamos a contar un poquito más, estas exploraciones sísmicas, y se había frenado ese tema con el gobierno de Alberto Fernández, pero el año pasado, ya el día antes de que termine el 2021, salió una resolución donde se autorizaba a que un grupo de empresas puedan hacer esta exploración sísmica y luego hubo muchas movilizaciones por parte de los ciudadanos y ciudadanas reclamando para que esto no se lleve adelante. Bueno, en este sentido, los 4 diputados del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Alejandro Vica y Romina Alplá, presentaron una iniciativa justamente para derogar los decretos y las resoluciones también que permiten la exploración sísmica petrolera en el mar. Básicamente, bueno, la iniciativa lo que promueve es justamente la derogación de esta serie de decretos y resoluciones. Los decretos refieren a lo que tiene que ver con el gobierno de Cambiemos y las resoluciones, esta que mencionábamos antes del ministro de Ambiente Juan Cabandier, que permiten la exploración sísmica petrolera. Aquí vamos a ver en la próxima placa alguno de los puntos que mencionábamos recién. Bueno, el 30 de diciembre del 2021 el Ejecutivo Nacional publicó una resolución en el Boletín Oficial que habilita justamente a un consorcio de empresas petroleras, Equinor, que se asoció con YPF y con Shell, para realizar estudios geológicos para la búsqueda de hidrocarburos en el lecho marino de la zona llamada Cuenca Argentina del Norte. Esto, si bien no es algo nuevo, no quiere decir que no se haya hecho antes, no solamente en otras partes del mundo, sino en Argentina mismo, en Tierra del Fuego se hizo este estudio y demás. Lo que dicen es, bueno, nunca se hizo a tanta profundidad como se está queriendo llevar adelante
en lo que es la zona cercana a Mar del Plata, ¿no? Sí, además tampoco nunca se hizo frente a la playa más popular de la Argentina, que es la playa de Mar del Plata, ¿no? Por más que esté mar adentro, es una de las zonas más populares de la Argentina en términos de turismo desde hace muchos años, donde el pueblo va a vacacionar principalmente. Exactamente. Bueno, esto, esta exploración, la idea es que se haga en lo que son aguas federales que están ubicadas a más de 300 kilómetros al sudeste y 400 kilómetros al sur de la ciudad de Mar del Plata, y como vos bien decías, una zona recontra turística donde van un montón de argentinos y argentinas a vacacionar. Y lo que mencionábamos antes, que tiene que ver con las características de esta exploración, que es diferente a otras que se han hecho, porque lo que dicen desde el Gobierno Nacional, inclusive el propio ministro de Producción, Matías Culfas, defendió esta iniciativa de que se pueda llevar adelante, dijo que se iban a tener en cuenta todos los estudios de impacto ambiental, y incluso el propio ministro de Ambiente, Juan Cabandier, destacó, bueno, por primera vez va a ser el propio Ministerio de Ambiente el que monitoree que se cumplan con todos los estudios de impacto ambiental necesarios. Sí. Acá vamos a ver en la próxima placa, según los fundamentos de la iniciativa que presentaron los 4 diputados y diputadas del Frente Izquierda, dicen que la técnica para la exploración sísmica afectará a la biodiversidad marina debido a que los estruendos que se producirían con las bombas acústicas utilizadas para localizar y extraer hidrocarburos. Esto, a ver, yo no lo puedo explicar de manera acabada, pero básicamente la técnica que se utiliza son con golpes que se hacen. Incluso la empresa remarcó que se iba a trabajar las 24 horas del día si fuera necesario y si lo permite el tiempo. Por lo tanto, son golpecitos que es como la minería tradicional en un punto, ¿no? Que están en una montaña, que empiezan a picar, que encuentran una línea y a partir de ahí empiezan a destruir la montaña para extraer los minerales, ¿no? Es una matriz que ya se conoce. Sí, y lo que dicen es, estos sonidos, porque tal vez en lo que es la exploración no se va a hacer todavía, no se va a ir directamente a lo que tiene que ver con esto que vos marcabas, pero sí con los sonidos, ya solamente para ver si hay petróleo o no. Esto va a producir una contaminación acústica que claramente los que más, va a afectar a todo lo que tiene que ver con la biodiversidad marina. Y también advierten que la búsqueda de petróleo, cosa que ya hemos visto en otras oportunidades, con esto hay riesgos de derrame. Sí, obvio. Si no es ahora, será después cuando instalen la exploración. ¿Qué es lo que dicen quienes defienden esta metodología para buscar petróleo y demás? Es que la mayoría de los derrames de petróleo que se han visto en el mundo son de barcos, de buques, y no porque se lleven adelante este tipo de exploraciones. Quienes defienden, Sí, pero me imagino que por ahí encuentran petróleo y lo sacan y como lo transportan de 300 kilómetros hacia algún lugar a la costa, por ejemplo, ¿no? Y va a haber un barco, supongo, que puede tener alguna raja. Bueno, y quienes critican esta metodología lo que dicen es, lamentablemente ya hemos visto en otras partes del mundo donde en la exploración sísmica se termina derramando, hay derrames de petróleo y lo hemos visto en otras oportunidades donde se termina contaminando el mar y demás. Es imposible no pensar y acordarse del 2006-2007 cuando aparecieron los pingüinos empetrolados en Punta Tombo, que también aparecieron algunos en Mar del Plata, porque bueno, el petróleo afecta a la biodiversidad, todos los hidrocarburos en ese sentido, pero afectan la biodiversidad marina y las especies, en este caso los pingüinos, nadan muchos kilómetros y aparecieron en otras costas, ¿no? Este es uno de los puntos que también apareció en las protestas que se hicieron en los últimos meses. Esto es, como vos decías, es un proyecto que no está en Extraordinarias. Por suerte, cada vez más vemos que llegan aquí a la Cámara de Diputados iniciativas que tienen que ver con los temas medioambientales.
por suerte, pero al mismo tiempo, lamentablemente, porque hay un montón de cuestiones que estamos viendo que tienen que ver con, bueno, ahí la discusión que se da respecto a si es posible alentar el progreso y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente, que es una discusión que muchas veces se quiere plantear, contraponer también, ¿no? contraponer. Bueno, lo que estamos viendo es que muchas diputadas, diputados están presentando iniciativas en este sentido. Antes, bueno, Claudio mencionaba esta fusión de los dos proyectos de Brenda Austin y Gabriela Esteves, que finalmente en ese caso sí se incluyó en extraordinarias, pero este tema es un tema que vimos que en la ciudadanía sí, le resulta importante, como las distintas movilizaciones que vimos en contra de la megaminería y demás, pero que, bueno, por ahora está pendiente de ser tratado, ¿no? Y además ese debate o ese falso debate entre progreso y desarrollo que implican las matrices productivas, pero también la necesidad, después de ya tantos años, de 70 años que se explota de esta misma manera el petróleo, pensar en la matriz productiva en un punto, ¿no? La forma en que se extraen los hidrocarburos, y que los hidrocarburos ya no son el motor, en definitiva, deberían dejar de ser el motor porque son muy contaminantes. Ahí está el disparador de esta polémica de la explotación offshore en el mar argentino, porque es aprovechar el tiempo que le queda de utilización al combustible fósil para poder avanzar con esta exploración. Surgen dos cosas, además. Hay un elemento político también, digamos. Dentro de la Liga de Provincias Petroleras, la provincia de Buenos Aires la integra, pero la integra porque destila. No porque explora, ni tampoco porque genera petróleo. Esta es una apuesta también, digamos, tanto del gobierno nacional como de la provincia para poder avanzar en ese salto en la historia energética de la provincia. En un momento en donde, ¿cuál es la otra gran discusión? De que se conoce la iniciativa que generó un montón de interrogantes y que buena parte de esos interrogantes no han sido abordados, no han sido bien comunicados. De hecho, además, ha sucedido todo durante en este verano, en donde buena parte de las protestas que sucedieron en Mar del Plata no tuvieron tampoco una explicación concreta que tratara de echar un poco de luz sobre las legítimas preocupaciones de quienes estaban movilizando en la costa ante la idea de poder encontrarse con la desoladora imagen de tener la playa empetrolada, ¿no? Justo en un momento en donde además la opinión pública está atravesada por lo que está pasando en las costas de Perú. O sea que, digamos, una serie de componentes que han hecho además de que no se puede echar luz, pero, insisto, uno de los grandes interrogantes es si la iniciativa era avanzar en la exploración en la cuenca del mar argentino, porque hasta ahora no se pudo conocer en detalle cuáles eran las consecuencias ambientales a partir de las explicaciones del Estado Nacional y de la provincia de Buenos Aires. Sí, pero también en definitiva es una discusión que siempre aparece, hay una experiencia ya de la misma humanidad respecto a este modelo de explotación que entra en crisis en las discusiones también internacionales, ¿no? Viene el presidente de discutir o de plantear el año pasado la necesidad de pensar los pasivos ambientales, el presidente de la Cámara también como una forma de compensar las deudas económicas que se tienen con los organismos, y por otro lado, bueno, sostener un modelo de explotación petrolera que... ¿Qué te parece? Siempre tiene una falla, digo, porque la experiencia es vital. Ahora. No, y aparte la discusión que se va a venir ahora, por ejemplo, con la nueva ley de hidrocarburos, digamos, se esperaba que estuviera en el temario de extraordinarias. No estuvo en el temario de extraordinarias, todavía no avanzó en el Senado. ¿Qué es lo que busca en este contexto? Poder aprovechar lo que decíamos al principio, aprovechar los 20 años que quedan de combustible fósil, en un momento en donde también este Congreso va a estar atravesado por la discusión de la ley de electromovilidad también, ¿sí? En donde... Yo lo que interpreto es que en este Congreso lo que se va a dar es precisamente la contraposición de las dos alternativas por la carrera contra el tiempo que va a implicar, especialmente para la industria petrolera, todo el lobby que va a hacer para poder maximizar los resultados en los próximos 20 años. Y todo esto atravesado también por una cada vez mayor inquietud de la ciudadanía respecto a el impacto ambiental, porque la experiencia que se está teniendo en los últimos años, sobre todo por el desarrollo de las comunicaciones, es mucho más vívida, ¿no? No es más una discusión alejada, sino que nuestros propios compatriotas en distintos lugares de la Argentina luchan en contra de este modelo extractivista que pone en riesgo siempre por sus métodos
a la composición de la fauna y de la flora de los espacios y de los lugares, ¿no? Me parece que también los 2 años de pandemia que llevamos, de alguna manera también pusieron el ojo mucho más en los temas ambientales, ¿no? Porque si bien esto que vos remarcás, antes tal vez para poder ver una movilización en la provincia de Catamarca, en la provincia de Mendoza o en Esquel, por ejemplo. Tenía que, tal vez algún medio tenía que estar cubriendo ahí o uno tenía que estar ahí. Ahora en los últimos años, con lo que son las redes sociales, y eso está mucho más a mano ver los distintos reclamos que se hacen en distintas partes de la Argentina y del mundo. Pero me parece que el tema de la pandemia también, de alguna manera, ayudó a poder reflexionar mucho más sobre qué está pasando en términos ambientales con nuestro país, con el mundo. Una pensaba que tal vez los gobiernos iban a tomar nota un poco de eso, ¿no? Esto de salimos mejores implicaba también pensar en los temas ambientales. Y hasta ahora está la discusión. Está la discusión y está también la tensión, como bien decíamos hace un rato, económica, que tiene que ver con la maximización de los recursos en un cambio paradigmático que se está dando en estos tiempos respecto a la matriz productiva de la energía también, ¿no? Más allá de que los pozos se agotan, hay un debate mundial sobre cómo nos relacionamos con la energía y cómo producimos energías más limpias. Exactamente. Estos son los temas que están aquí en la agenda parlamentaria, muchos de ellos incluidos en el temario de extraordinarios y otros que son las inquietudes de los propios diputados en función también de las acciones, de las decisiones políticas que se van tomando. Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sobre la gira del presidente de la Nación por Rusia, por China, también habló aquí en Diputados TV el diputado justamente de la provincia del Chaco, Juan Manuel Pedrini, del Frente de Todos, en relación a todas estas actividades que se vivieron esta última semana. No creo que genere ningún tipo de conflicto que el presidente esté en contacto con países que integran el Fondo Monetario, que ellos son parte del Fondo Monetario, inclusive abogaron porque Argentina llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fue, en algunos casos, se dice, una precondición para que lleguen inversiones tanto rusas como China. Creo que la Argentina está dando un gran ejemplo de multilateralismo, que es la política exterior que vive en estos momentos. Para nosotros es más fácil porque nuestra fuerza política siempre se inspiró en la tercera posición, en no seguir a ninguna de las potencias o de los imperialismos de turno, así que no es algo nuevo para nosotros. Sí, puede ser algo nuevo para Cambiemos, acostumbrados a seguir la política exterior de Estados Unidos en forma absolutamente acrítica. Pero bueno, eso no es lo que tenemos actualmente. Creo que hay una política exterior que la verdad que no sé por qué se la critica tanto. Esa política exterior fue la que permitió el acuerdo también con el fondo, la gestión del canciller Cafiero, asesorado por el ex diputado nacional y actual embajador Argüello, fue excelente en Washington. Los resultados están a la vista y bueno, ahora se terminan de anunciar, ese es el acuerdo con el fondo, se terminan de anunciar posibles inversiones por 23.000 millones de dólares con la adhesión de Argentina a la ruta de la seda. Creo que también el embajador Vaca Narvaja está haciendo un papel extraordinario en China. Y bueno, la verdad, venimos de resultados muy buenos en política exterior en los últimos 15 días. Tanto el acuerdo de las relaciones con Estados Unidos, que permitió el acuerdo con el fondo, las inversiones chinas que se están anunciando y seguramente las rusas, particularmente en lo que hace a transporte y energía, que somos optimistas en que van a formar parte de la agenda argentina.
Escuchamos ahí las reflexiones de otros de los diputados, en este caso del Frente de Todos, porque, bueno, la visita del presidente a Rusia, a China, ha dejado muchas reflexiones en torno, sobre todo, a los vínculos que va construyendo Argentina en materia internacional, específicamente en los temas económicos, ¿no? Porque hay ahí también una lectura sobre las relaciones en términos políticos, ideológicos, pero en definitiva lo que trajo el presidente, lo que se espera que traiga el presidente después de esta gira, son contratos para inversiones en materias muy importantes, entre ellas el desarrollo energético, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando hace un rato, vinculado con el petróleo, bueno, también con las centrales hidroeléctricas y el desarrollo productivo. Pero vamos a seguir de viaje por la Argentina para nuestra próxima entrevista. Le agradecemos al diputado Brujaile, que siempre tiene la amabilidad de compartir con nosotros un ratito. Y ha sido una semana muy intensa, la que concluyó el viernes. Hay temas muy importantes en la agenda y por eso queríamos darnos un rato para conversar con usted. ¿Cómo está? Bienvenido a esta tercera edición de Diputados TV. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Primero, hacerle una pregunta en torno a la visita del presidente, a la gira del presidente que está concluyendo, lo que se pudo conocer a través de los medios de comunicación respecto a los acuerdos que se van alcanzando con China y con Rusia en materia económica para el desarrollo energético, por un lado, y también para fortalecer el comercio exterior. Yo quisiera ver los resultados que se anuncian, ¿no? En primer lugar, quiero decir que no me parece que haya sido feliz la decisión del presidente o la visión del presidente de decir que Argentina debe ser la puerta de entrada de Rusia a nuestro país. No comparto esa visión. Todos sabemos que Rusia es una autocracia. Esto no implica, más allá, que cada uno es dueño de su gobierno y de las decisiones políticas, pero si me preguntás si me siento identificado con esa visión del presidente que Rusia sea la puerta de entrada a la Argentina, no estoy de acuerdo. No conozco los acuerdos bilaterales que se está hablando que se haya firmado con Rusia. Respecto a la visita a China con el presidente Xi Jinping, creo que es importante tener siempre una cercanía con uno de los principales clientes de la Argentina en materia de exportaciones. China es el principal importador para la Argentina. Más allá de lo que uno puede decir, bueno, habrá que ver qué es lo que dice el acuerdo de la Ruta de la Seda, porque la Ruta de la Seda supone un acuerdo en marco global y habrá que ver qué es lo que se pone dentro de ese marco global, las situaciones puntuales que por ahora no están previstas. Se han anunciado inversiones aparentemente por 23.000 millones de dólares. Ahora, habrá que ver el nivel de detalle, si eso implica América Latina, si eso significa Argentina o qué puntualmente significa. Y después analizar la conveniencia de firmar ese acuerdo, que lo han firmado 140 países, ¿no? Sí. ¿Qué significa firmar ese acuerdo y cuáles son las exigencias que tiene China para con la firma de este acuerdo de entendimiento entre nuestro país y el del presidente Xi Jinping? Le quería preguntar respecto a esto que reflexionaba en relación a Rusia, si justamente la posibilidad de establecer vínculos a través de Rusia con el resto de la región. Argentina es uno de los países productivos de Latinoamérica más importantes. Puede posicionar en relación a el puente que se puede construir entre Argentina, la región y Rusia, un acercamiento a otros lugares, otros países importantes que, bueno, las relaciones por ahí no están en términos políticos tan aceitadas, aunque sí económicamente, como es la relación con Brasil, como es, por ejemplo, la relación con Colombia, con otros países que a veces no acompañan la misma perspectiva que el gobierno nacional. Ahí puede haber una mirada un poco más estratégica común entre estas potencias latinoamericanas, estos países latinoamericanos y el vínculo con Rusia, también como otro de los actores fundamentales de la economía mundial. Si me preguntás si esta mirada que tiene el presidente Alberto Fernández la comparte Brasil, te diría casi con seguridad que no.
difícilmente Colombia la comparte. Pero en términos ideológicos, no digo, en términos económicos, por el rol que cumple justamente Rusia. Bueno, no se puede separar. En términos económicos, el comercio bilateral no es demasiado fluido. De todas maneras, eso no quita que no pueda ser a futuro un poco más fluido, pero si miro las exportaciones argentinas a Rusia, no tienen un nivel de preponderancia como con nuestro vecino de Brasil. Si me preguntás a mí cómo veo una relación fría entre Argentina y Brasil y una relación casi carnal, como plantea el presidente Fernández con Rusia, digo que nos estamos equivocando. Brasil es nuestro principal socio del Mercosur y uno de los más importantes de la región. Creo que Colombia es otro país que merece un tratamiento de este tipo, como vos lo planteabas, pero de ninguna manera veo que Argentina pueda ser la puerta de entrada o el puente entre Rusia y estos países. Los veo mucho más a estos países más occidentalizados en su política exterior. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones los saluda desde el piso. ¿Cómo está? Diputado, quería hacerle una consulta a partir... Bueno, arrancamos enero con un proyecto presentado por el diputado Federico Angelini del PRO, con la firma de más de 17 colegas que planteaba en este escenario de la crisis climática por la sequía avanzar en la reducción a cero de las retenciones para soja y maíz por 6 meses. Esto fue de la mano, nos situamos en la mitad de enero, ¿no? Eso venía de la mano con distintos planteos de las mesas de enlace regionales que planteaban que las ayudas que estaba ofreciendo el Estado Nacional y los estados provinciales eran insuficientes. Ahora, mirando un poco la foto, y no han pasado más de 20 días, nos encontramos con otra foto distinta y de eso quisiera conocer su punto de vista, porque en el escenario internacional del precio de la soja ha reavivado esa discusión, porque algunos consideran de que el aumento del precio de la soja lo que hace es compensar la reducción del volumen por la sequía y otros consideran que no. ¿Cómo ve usted este escenario, diputado, teniendo en cuenta que usted fue ministro de Agroindustria del presidente Mauricio Macri? Me hiciste una pregunta del millón, ¿no? Pero es un gran tema, ¿no? Digamos, más teniendo en cuenta este escenario inesperado del precio de la soja. En primer lugar, quiero decir, no comparto decir que voy a bajar retenciones porque hay una emergencia agropecuaria. Las retenciones son un pésimo impuesto, haya o no emergencia agropecuaria. Y decir que voy a bajar por 180 días, creo que no comparto esa visión. Yo no comparto los derechos de exportación porque yo soy de la provincia de Formosa y las provincias de Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, que son provincias alejadas del puerto de Rosario, con el esquema de retenciones no tienen futuro. Entonces yo no lo comparto desde ese punto de vista a los derechos de exportación. Respecto a lo que vos decís, hay algo que la gente tiene que saber. Si yo te pregunto, ¿cuánto cuesta el dólar hoy? ¿Cuánto cuesta el dólar hoy? Déjame que te haga el dólar real, no el virtual. ¿Cuánto cuesta? No 220 200, pesos. Sí. Bueno, para el productor agropecuario cuesta 75 pesos aproximadamente el dólar. Un productor agropecuario, un productor que hace soja, cobra la tercera parte de lo que cobra un productor de soja en Uruguay, en Paraguay, en Brasil o en cualquier otra parte del mundo. Entonces, si bien es cierto que la soja ha subido, no es menos cierto que va a haber una merma en los rindes, todavía veremos de cuánto es, que va a haber una caída, pero pareciera que ese precio internacional se traslada al productor argentino. El productor argentino cobra la tercera parte de lo que cobra cualquier productor del mundo. Entonces, cuando yo escucho a algunos funcionarios que dicen que tenemos que desacoplar los precios, yo le pregunto, ¿en qué país vive ese funcionario o no están desacoplados los precios todavía? ¿Sí? Cuando cobras la tercera parte de lo que cobran acá cruzando el río o cruzando un río mucho más chico respecto a mi provincia. Entonces, es cierto que hay una caída importante en la producción mundial de soja. En Brasil va a haber una caída de casi 20 millones de toneladas, producto del fenómeno climático. En la Argentina se estima que puede haber una caída de 3, 4 millones de toneladas, puede ser, algunos dicen 2 millones de toneladas, lo vamos a terminar de ver.
Pero lo que hay que tener en claro es, de lo que ves en el exterior, para el productor argentino es ciencia ficción, porque el desdoblamiento cambiario lo está matando. Así como a otros les da vida, al productor argentino no solamente tiene el desdoblamiento cambiario, que de 215 pesos el dólar, el oficial vale 105, sino que a esos 105 le tenés que restar el 33% en caso de soja, el 12% en caso de trigo y maíz. Así que imagínate cómo cae eso. Diputado Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gabriela, ¿cómo estás? Dentro de Juntos por el Cambio entiendo que hay distintas posturas respecto a cómo posicionarse frente al acuerdo con el FMI, si bien todavía faltan ver el texto, los detalles de este acuerdo. Quería saber si pudieron avanzar dentro del espacio en esta discusión que sé que ya comenzaron a dar y demás, si pudieron avanzar para llegar a un consenso de si es necesario abstenerse, si es necesario acompañar, si es necesario rechazar. Déjame que te dé mi posición personal, porque no hemos tomado una posición de bloque ni de interbloque. No me veo votando en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. No por ninguna otra cuestión que no sea que no quiero el mal para mi país, que sería el default que algunos pregonan dentro del mismo oficialismo, ¿no? Había gente del oficialismo que pedía ir al default. Yo creo que eso es un acto de irresponsabilidad, ir al default. Entonces, si me preguntás, no me veo votando en contra. Y te repito que estoy hablando a título personal. Eso no quiere decir que yo comparta lo que hace el gobierno, pero hay cuestiones que están por encima de la opinión sobre temas puntuales y que tiene que ver con la visión general que tengo sobre la economía argentina y sobre el futuro de la economía. Y esta... Perdón, sí, Amanda. No, y esta posición que estaba comentando, ¿cree que puede ayudar a pensar, a discutir dentro de los bloques justamente la posibilidad de aprobar el acuerdo? Sobre todo porque en la sesión del presupuesto, desde Juntos por el Cambio, plantearon la no vuelta a comisión del proyecto de presupuesto a partir de, en su momento, los dichos de Máximo Kirchner, como una de las argumentaciones por las cuales no acompañaban esa decisión. Y eso se vio también en la forma de funcionamiento, ¿no? Entonces ahora, ante esta discusión, que es una discusión compleja, que a todos los bloques los atraviesa de una manera muy difícil, ¿cómo se imagina, con su experiencia aquí en la Cámara, el debate político al interior de los bloques, ¿no? Porque hoy se ve una situación, más allá de que no se conoce el acuerdo, diferente a esta posición que estaba marcando tan claramente. A ver, yo creo que nosotros tenemos una discusión mucho más sensata y mucho más cercana entre los distintos bloques que el oficialismo. A nosotros no nos renunció ninguna autoridad de bloque porque diga que va a abstenerse o votar a favor o va... creo que el oficialismo en este sentido da una muestra de que le es mucho más difícil. Para nosotros son opiniones que podemos tener sobre qué es lo que debiera ser el memorándum de entendimiento con el fondo. Pero lo que también muestra esto es que cuando nosotros decíamos que el presupuesto era una ficción, efectivamente era una ficción. Más allá de por qué se terminó votando en contra del presupuesto. Pero era realmente una ficción y lo sostuvimos en todo el debate. Aún así le quisimos dar la oportunidad a que el oficialismo lo corrigiera. Ahora, me parece que Juntos por el Cambio está más cerca de cerrar filas, aún con algunas discrepancias como puede haber, porque hay gente que legítimamente está molesta. ¿Por qué? Porque dice que el gobierno no exhibe un plan, lo único que plantea es un aumento de tarifas, que no hay un sendero de disminución del gasto. Entonces, algunos tienen algunas objeciones, pero yo creo que nosotros estamos mucho más cerca en número de unificar posiciones que el oficialismo de hacerlo. Bujaile, digamos, a partir de la dinámica política, bueno, el Frente de Todos atraviesa un momento complejo a partir de la renuncia de su presidente, del presidente de la bancada, Máximo Kirchner.
En el caso de su bloque, bueno, arrancaron diciembre, antes de que los nuevos diputados y diputadas juraran sus bancas, hubo una decisión del bloque radical, luego fue elegido Gerardo Morales como titular del partido a partir de un acuerdo de unidad. Recordemos que en este momento está su bloque, que tiene 33 bancas, y el bloque Evolución Radical, que tiene 12. Juntos podrían tener 45 bancas, están divididos entre 33 y 12. Uno de los compromisos de Morales con el senador Martín Lustó, que es uno de los referentes de Evolución Radical, es llegar a marzo con el bloque reunificado. ¿Cómo van esas negociaciones, diputado? Está duro hoy, ¿eh? Está duro, sí. Está incisivo. Está son cositas. Está muy incisivo. Sí. Para ser sincero, va a ser difícil. Trato de ser realista. Va a ser difícil. Ojalá podamos hacerlo. De nuestra parte, hemos dicho, ratificamos, nosotros convocamos a todos los correligionarios, a Rodrigo de Loredo, a Tetaz, a Emiliano Jacobiti, Carla Carrizo, Dolores Martínez y todos los que están, por supuesto, a integrar el bloque. Ojalá podamos hacerlo, porque todos estoy seguro que tenemos el mismo objetivo, son amigos, son correligionarios. Ojalá podamos hacerlo, aunque no la veo fácil. Para serte muy sincero, ¿no? ¿Por qué está difícil, diputado? Porque creo que a veces se privilegia el internismo por encima de las internas. Y cuando me refiero a esto, me refiero a que el internismo son las cuestiones que están más relativas, son las internas, pero por personas, las diferencias personales. Y las internas son diferencias políticas que se pueden tener. Yo no tengo internismos con el Frente para la Victoria, por ejemplo, para decir un ejemplo, porque pensamos distinto filosóficamente. Sí hay internismo entre dos del mismo bando, que tienen más que ver no con pensamientos distintos, sino que los llevan a cuestiones personales. Y creo que hubo algunos caminos que se anduvieron y que ojalá podamos desandarlo, ¿sí? Lo digo de buena fe porque tengo amigos y son amigos míos dentro de lo que están los 12. Ojalá podamos encontrar la solución. Lo ha dicho Mario Negri y creo que muchos de los que están del otro lado ojalá también lo estén pensando. Pero bueno, y si no, no ha sido una buena decisión romper el bloque por una diferencia de conducción. No es bueno eso. Y eso creo que hay que aceptar las reglas de la democracia, más allá que uno no siempre respeta lo que decide la mayoría, pero son las reglas de la democracia. Claro. Entonces, no sería un buen precedente que quienes han obtenido la legitimidad de la conducción del bloque se vean impedidos de conducir el bloque de la Unión Cívica Radical. Diputado, le quería preguntar porque hoy hablábamos hace un rato sobre un proyecto que impulsa la izquierda para, derogar o cuestionar la resolución de búsqueda de petróleo en la costa de la provincia de Buenos Aires, que es un proyecto que comenzó en el gobierno anterior de Mauricio Macri, pero tiene que ver con el impacto ambiental principalmente. Le quería preguntar respecto a estas discusiones que unen o que entrelazan los procesos productivos y los procesos ambientales. ¿Cómo plantearse y cómo garantizarle en cierto sentido a la sociedad un efectivo control de ese tipo de exploración? Porque hay una experiencia que tiene la humanidad con este método, estas formas de extractivismo que son cada vez más cuestionadas, ¿no? ¿Cómo imagina ese debate aquí, más allá que no tenga que pasar específicamente por la Cámara, porque es un debate sobre el modo productivo, en definitiva? Mira, yo creo que no solamente más allá de este proyecto, lo que Argentina tiene que plantearse es si va a tener un proceso de productivo basado en 3 pilares sustancialmente: ambiental, social y económico. Y tener como mínimo, ¿no? Pero a veces una pesa más que otra. ¿Perdón? Que a veces una pesa más que otra. Perdón,
una de esas tres patas. Natural, pero perdón, y de eso se trata. Si nosotros pensamos, yo veo que hoy estamos yendo hacia un mundo que combate la minería, entonces vos decís, ¿y qué hacemos sin la minería? Por ejemplo, ¿hay países del mundo que tienen minería? Sí. Entonces, ¿por qué la Argentina no? ¿Por qué no podemos hacer los argentinos las cosas bien? Respetemos los glaciares, respetemos que es la contaminación visual, respetemos todas estas cuestiones. Pero la pregunta es si Argentina no va a tocar los recursos naturales cuando tenemos los recursos por bajo tierra como para poder mejorar la calidad de vida de los argentinos. Repito, es una condición que ambientalmente no nos degrade. No, claro, y hay países que han tenido este desarrollo. Ahora, yo escucho que no podemos sembrar porque no se pueden aplicar fitosanitarios. Y bueno, pensemos en la Argentina, lo que va a hacer en el mundo. En el mundo hay alrededor de 1.000 millones de hectáreas cultivables en el mundo. Somos hoy 7.000 millones de habitantes y seguramente hacia el 2050 seremos alrededor de 10.000 millones de habitantes. ¿Qué va a pasar si no aplicamos tecnología? ¿Qué va a pasar con el acceso a la alimentación? Va a ser mucho más caro. Hay que producir en la misma superficie más cantidad para poder alimentar el mundo, porque la superficie es inelástica. Entonces ahí es donde entra la biotecnología y el medio ambiente. Es decir, bueno, esto podemos hacer porque hay un mundo que crece y esto no podemos hacer porque afecta al planeta. Ahora, yo no soy un dogmático de toda esta cuestión de ambientalismo versus producción. Yo creo que es compatible, pero hay gente que son conservacionistas y yo soy productivista. Muchas gracias, diputado, por este tiempo y por estas reflexiones. Seguramente lo vamos a volver a contactar en cualquier momento. Bueno, sabemos que siempre tiene predisposición para el debate, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Llegamos al final de esta tercera edición. Gracias, Claudio, por toda la información y por este rato. Gracias, Gaby, también por compartir esta tarde. Bueno. Nos encontramos nosotros en cualquier momento aquí en la continuidad informativa de Diputados TV. Hasta la próxima. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina.